¿Se han preguntado alguna vez qué tendría que hacerle una adolescente de 17 años a una mujer para que esa mujer la secuestrara, la torturara durante semanas obligándola a comer sus propios excrementos y finalmente la matara transmitiéndolo en directo por redes sociales ante millones de espectadores? Yo sí lo sé, porque fui yo quien ató a esa niña en mi sótano, porque fui yo quien la hice sufrir de las maneras más horribles que pueden imaginar antes de acabar con su miserable vida. Soy Delfina, tengo 69 años y hace 3 años estuve a punto de ser ejecutada por torturar y asesinar a mi sobrina Nemesia de la manera más brutal posible. El video de su muerte se hizo tan viral en redes sociales que medio mundo pedía mi cabeza. Fui condenada inicialmente a la pena de muerte por el jurado más indignado que había visto ese tribunal en décadas, pero finalmente fui absuelta cuando se conoció la verdad completa. Y esa verdad es tan perturbadora, tan escalofriante, que cuando la escuchen van a entender por qué hice lo que hice. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia tan controversial y desgarradora que los medios nunca pudieron contarla completa. Me retrataron como una mujer demente que había torturado salvajemente a un adolescente inocente por motivos incomprensibles. Pero la realidad, la verdad que casi me llevó a la silla eléctrica antes de salvarme en el último momento, es algo que va a dejarlos completamente sin palabras. Mi historia comenzó hace 6 años, cuando mi hermana Remedios llegó a mi casa con su hija Nemesia, que entonces tenía 13 años. Remedios había enviudado recientemente y estaba pasando por dificultades económicas terribles. Como yo tenía una casa grande y vivía sola con mi hija, Visitación de 8 años, les ofrecí quedarse conmigo hasta que pudieran establecerse nuevamente. Nemesia parecía una niña normal al principio. Era muy inteligente, superdotada según los exámenes que le habían hecho en la escuela, pero también era callada y reservada. No hablaba mucho con nadie. Pasaba horas sola en su habitación leyendo o dibujando. Pensé que simplemente estaba procesando la muerte de su padre y el cambio drástico en su vida. Mi hija Visitación, por el contrario, era una niña alegre y extrovertida que siempre estaba riendo y corriendo por la casa. Al principio se emocionó mucho de tener una prima mayor viviendo con nosotras. «Por fin voy a tener una hermana», me dijo, con esos ojos brillantes que tenía cuando estaba feliz. Los primeros meses parecieron transcurrir normalmente. Remedios consiguió un trabajo de medio tiempo y comenzó a ahorrar para eventualmente independizarse. Nemesia se adaptó a su nueva escuela sin problemas aparentes. Visitación parecía estar disfrutando de tener compañía de su edad en casa. Pero poco a poco comencé a notar cambios extraños en el comportamiento de mi hija. Visitación se había vuelto más callada, más retraída. Ya no correteaba por la casa con la misma energía de antes. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, pero había algo en sus ojos que me preocupaba, una tristeza que no había estado ahí antes. También comenzó a tener pesadillas frecuentes. Se despertaba gritando en medio de la noche empapada en sudor. Pero cuando le preguntaba qué había soñado, decía que no se acordaba, o cuando sí recordaba, me contaba sueños confusos sobre monstruos que la perseguían y la lastimaban. Al principio pensé que eran efectos normales del cambio en la dinámica familiar. Tener 2 personas nuevas viviendo en la casa había alterado su rutina y su sensación de seguridad, pero los cambios fueron empeorando gradualmente. Visitación comenzó a mojar la cama, algo que no había hecho desde que tenía 4 años. Empezó a tener problemas para concentrarse en la escuela. Sus calificaciones bajaron drásticamente. Sus maestras me llamaban preocupadas porque la niña parecía siempre distraída y asustada. Una maestra me dijo algo que me alarmó particularmente. Visitación actúa como si tuviera miedo de algo o alguien constantemente. Siempre está mirando por encima del hombro, como si esperara que algo malo fuera a pasar. Cuando confronté a Visitación sobre estos comentarios, ella se puso muy nerviosa y comenzó a llorar. «No es nada, mami», me insistía. «Solo estoy un poco triste a veces». Pero yo sabía que había algo más profundo sucediendo. Decidí hablar con Remedios sobre la situación. Le expliqué los cambios que había notado en Visitación y le pregunté si había observado algo extraño en la interacción entre las 2 niñas.
No he notado nada fuera de lo normal, me respondió. Nemesia es muy reservada, ya sabes. No interactúa mucho con nadie, ni siquiera conmigo, pero nunca la he visto ser mala con Visitación. Le pregunté directamente a Nemesia si había tenido algún problema con su prima. Me miró con esos ojos fríos que tenía y me respondió con una voz completamente plana. No, tía. Visitación y yo nos llevamos bien. No sé por qué está actuando raro. Había algo en la manera en que me respondió que me inquietó, pero no podía señalar exactamente qué era. Era como si sus palabras fueran correctas, pero sus emociones estuvieran completamente desconectadas de lo que estaba diciendo. Los meses siguientes fueron una pesadilla gradual. Visitación continuó deteriorándose emocionalmente. Comenzó a tener ataques de pánico inexplicables. Se volvió extremadamente apegada a mí. No quería separarse ni por un momento. Cuando tenía que ir a trabajar, lloraba desesperadamente suplicándome que no la dejara. ¿Por qué no quieres que me vaya?, le preguntaba. ¿Qué te da miedo? No sé, me respondía entre sollozos. Solo tengo miedo cuando no estás aquí. Traté de hablar con Remedios otra vez, sugiriéndole que tal vez necesitábamos llevar a Visitación con un psicólogo infantil, pero ella parecía molesta por la sugerencia. No creo que sea necesario, me dijo. Los niños pasan por fases. Probablemente es solo una etapa que va a superar. Pero yo sabía que esto no era una fase normal. Mi hija estaba sufriendo de una manera que no podía explicar, y yo me sentía completamente impotente para ayudarla. Una noche, aproximadamente un año después de que Remedios y Nemesia se mudaran con nosotras, escuché ruidos extraños que venían del trastero en el sótano. Eran como gemidos apagados, sonidos de dolor o angustia. Pensé que tal vez había un animal herido que había logrado entrar de alguna manera. Bajé sigilosamente con una linterna para investigar. La puerta del trastero estaba entreabierta, y de adentro salía una luz tenue. Me acerqué cuidadosamente y miré a través de la rendija. Lo que vi me cambió la vida para siempre. Nemesia estaba arrodillada junto a Visitación, que estaba sentada en el suelo llorando silenciosamente. Mi sobrina tenía unas tijeras en la mano y estaba cortando brutalmente el cabello de mi hija, arrancando mechones enteros del cuero cabelludo. Visitación tenía heridas sangrantes en la cabeza, donde las tijeras habían cortado demasiado profundo. Pero eso no era lo peor. Nemesia tenía una expresión en su rostro que me hieló la sangre. Estaba sonriendo. No una sonrisa normal, sino una sonrisa de placer puro y sádico. Sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza mientras torturaba a mi hija. ¿Te duele?, le susurraba a Visitación con una voz suave y cariñosa que contrastaba horriblemente con sus acciones. Bien, así debe doler. ¿Quieres que pare? Entonces tienes que prometerme que no le vas a decir nada a tu mami. Nunca, ¿entiendes? Visitación asintió desesperadamente, tratando de no hacer ruido mientras lloraba. Si le dices algo a alguien, continuó Nemesia, voy a hacer algo mucho peor. Voy a cortarte los dedos uno por uno, y después voy a matar a tu mami mientras duerme. ¿Quieres que eso pase? Mi hija negó con la cabeza, aterrorizada. Entonces vas a ser una niña buena y vas a guardar nuestro secreto, dijo Nemesia mientras seguía cortando salvajemente su cabello. Porque esto es solo el comienzo. Si no me obedeces, las próximas veces van a ser mucho peores. En ese momento entendí todo. Los cambios en el comportamiento de Visitación, las pesadillas, el miedo constante, los problemas en la escuela. Mi sobrina había estado torturando sistemáticamente a mi hija durante meses, tal vez más de un año, manteniéndola aterrorizada con amenazas de violencia aún mayor. Entré al trastero como una furia. ¿Qué carajo estás haciendo?, grité mientras corría hacia Nemesia. Mi sobrina se levantó calmadamente, todavía sosteniendo las tijeras, y me miró con esa misma expresión fría e inexpresiva de siempre. Solo estaba ayudando a Visitación con su cabello, me dijo con una voz completamente normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo había visto lo que había visto. Había escuchado las amenazas. Había visto las heridas sangrantes en la cabeza de mi hija. No sé exactamente qué me pasó en ese momento. Era como si todos los meses de preocupación y frustración hubieran explotado de una vez. Agarré a Nemesia por el cuello y comencé a golpearla con una furia que no sabía que tenía dentro de mí.
Le pegué en la cara, en el estómago, en la espalda. La golpeé hasta que mis nudillos sangraron, hasta que ella estaba en el suelo llorando y suplicando que parara. Pero yo no podía parar. Cada golpe era por cada noche que mi hija había llorado, por cada pesadilla que había tenido, por cada momento de terror que había vivido en silencio. «¡Monstruo!», le gritaba mientras la golpeaba. «¿Cómo pudiste hacerle eso a una niña inocente? ¿Qué clase de demonio eres?». Finalmente, Visitación me agarró del brazo, suplicándome que parara. «Mami, ya no le pegues». Me detuve, jadeando, mirando a Nemesia en el suelo. Tenía el rostro hinchado y ensangrentado, pero sus ojos seguían teniendo esa frialdad que me aterrorizaba. No había remordimiento, no había dolor emocional, solo una rabia fría y calculadora. «Esto no va a quedar así», me susurró con voz ronca. «Te vas a arrepentir de haberme tocado». Esa misma noche, eché a Remedios y a Nemesia de mi casa. Mi hermana trató de convencerme de que había sido un malentendido, que Nemesia era solo una niña confundida que necesitaba ayuda, no castigo. «Tu hija es un monstruo», le grité. «Ha estado torturando a Visitación durante meses. No quiero volver a verlas nunca más». Se fueron esa misma noche, y yo pensé que finalmente el infierno había terminado. Durante los siguientes meses, Visitación comenzó a recuperarse lentamente. Con terapia psicológica y mucho amor, poco a poco fue regresando a ser la niña alegre que había sido antes. Las pesadillas disminuyeron, volvió a confiar en las personas, sus calificaciones mejoraron. Pero yo sabía que había algo más profundo sobre Nemesia que no había entendido completamente. Comencé a investigar sobre su pasado, a hacer preguntas que debería haber hecho mucho antes. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Mis padres habían muerto 4 años antes en lo que se había clasificado como un accidente doméstico. Supuestamente habían inhalado monóxido de carbono por una fuga de gas mientras dormían, pero cuando revisé los reportes policiales más cuidadosamente, encontré detalles que me inquietaron. Nemesia había estado visitando a sus abuelos regularmente en las semanas previas a su muerte. Había insistido en quedarse a dormir con ellos varias noches, algo que no era típico de su comportamiento normalmente reservado. La noche que murieron, Nemesia supuestamente había regresado a casa de Remedios temprano porque no se sentía bien. Pero un vecino había reportado haber visto luces moviéndose en la casa de mis padres hasta muy tarde esa noche. Cuando confronté a Remedios con estas discrepancias, se puso extremadamente defensiva. «¿Estás insinuando que mi hija mató a tus padres?», me preguntó indignada. Nemesia tenía 9 años, era una niña, pero yo había leído sobre casos de niños psicópatas que habían cometido crímenes horribles a edades muy tempranas. Y todo lo que había visto del comportamiento de Nemesia hacia Visitación me hacía sospechar que había algo fundamentalmente mal con ella. Traté de convencer a la policía de que reabrieran la investigación sobre la muerte de mis padres, pero se negaron. Habían pasado 4 años, no había evidencia nueva, y mis sospechas estaban basadas en comportamientos que, según ellos, podían tener explicaciones mucho más simples. Me quedé con mis dudas y mis miedos, pero al menos Visitación estaba segura. Nemesia y Remedios se habían mudado a otra ciudad, y yo pensé que nunca más tendría que lidiar con esa situación. Pero me equivoqué terriblemente. 2 años después de echarlas de mi casa, cuando Visitación tenía 12 años y había recuperado completamente su alegría y confianza, sucedió algo que destruyó mi mundo por completo. Era un sábado por la mañana. Visitación había salido a jugar con unas amigas en el parque que estaba a 2 cuadras de nuestra casa. Era algo que hacía regularmente, siempre con mi permiso y siempre regresando antes de la hora acordada. Pero esa mañana no regresó. Pasaron las horas acordadas, luego 1 hora más, luego 2. Comencé a preocuparme seriamente. Fui al parque a buscarla, hablé con sus amigas, recorrí todo el vecindario gritando su nombre. Sus amigas me dijeron que había recibido una llamada telefónica y había dicho que tenía que irse porque alguien de su familia necesitaba hablar con ella urgentemente. Les había dicho que regresaría en 1 hora, pero nunca volvió. Llamé a la policía inmediatamente.
Organizaron una búsqueda masiva que duró 3 días. Revisaron cada casa, cada edificio abandonado, cada área boscosa en un radio de 10 kilómetros. Pusieron su foto en las noticias, distribuyeron volantes, interrogaron a todos los posibles sospechosos, pero no encontraron nada. Visitación había desaparecido sin dejar ni una sola pista. Durante esos 3 días no dormí, no comí, no paré ni un segundo de buscarla. Tenía la esperanza desesperada de que apareciera viva, de que fuera un secuestro con motivaciones económicas que se podría resolver pagando un rescate. Pero en el fondo de mi corazón sabía quién había sido. El 4.º día recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número que no reconocía, pero cuando abrí el mensaje, vi algo que me hizo colapsar completamente. Era un video que se podía ver solo una vez antes de desaparecer automáticamente. En ese video estaba mi hija Visitación, atada y amordazada en lo que parecía ser un sótano o un garaje. Se veía terrificada, había estado llorando, tenía heridas visibles en la cara y los brazos, y detrás de ella estaba Nemesia. Ya no era la niña de 13 años que había echado de mi casa 2 años antes. Era una adolescente de 17 años, más alta, más fuerte, pero con los mismos ojos fríos y calculadores que me habían aterrorizado. «Hola, tía», decía Nemesia a la cámara, con una sonrisa que me hizo vomitar de horror. «¿Recuerdas lo que me dijiste la última vez que nos vimos? ¿Te acuerdas de los golpes que me diste? Pues yo sí me acuerdo. Y he estado esperando el momento perfecto para cobrártelos». En ese momento Nemesia tomó un cuchillo y comenzó a cortar lentamente la cara de Visitación mientras mi hija gritaba de agonía detrás de la mordaza. «Cada corte es por un golpe que me diste», continuó Nemesia con esa voz suave y cariñosa que hacía todo aún más horrible. «Y esto es solo el comienzo. Visitación va a sufrir durante horas antes de morir. Va a llamarte, va a suplicarte que la salves, pero tú no vas a poder hacer nada». El video duró 15 minutos. 15 minutos de tortura sistemática y brutal que no puedo describir sin vomitar. Vi como mi hija, mi tesoro más preciado, sufría de maneras que ningún ser humano debería sufrir jamás. Y al final, vi cómo Nemesia la mataba, lentamente, saboreando cada segundo, mientras grababa todo para asegurarse de que yo viera cada detalle. Cuando el video terminó y desapareció automáticamente, yo me desplomé en el suelo de mi cocina y no pude levantarme durante horas. Mi hija estaba muerta. Había sido torturada y asesinada de la manera más brutal posible por la misma monstruo que había estado torturándola años antes, y yo no había podido hacer nada para salvarla. Traté de contarle a la policía sobre el video, pero no tenía pruebas. El mensaje había desaparecido. No había manera de recuperarlo. Sin evidencia física, mis acusaciones contra Nemesia eran solo las palabras de una madre desesperada y traumatizada. Además, Nemesia había planeado todo perfectamente. Tenía una coartada sólida para el día de la desaparición de Visitación. Múltiples testigos la habían visto en su escuela, luego en su trabajo de medio tiempo, luego en casa con Remedios viendo televisión. Pero yo sabía que había sido ella, y sabía que lo había hecho específicamente para vengarse de mí. Cuando finalmente encontraron el cuerpo de Visitación una semana después, en un barranco a 50 kilómetros de nuestra ciudad, la evidencia forense confirmó que había sido torturada extensamente antes de morir. Pero las investigaciones llevaron a la arrestación de un ladrón que había estado en la zona, alguien con antecedentes de violencia que no podía probar su inocencia. Nemesia había planeado todo tan perfectamente que había logrado incriminar a un inocente mientras ella quedaba completamente libre de sospecha. El juicio del hombre fue rápido. Lo condenaron a cadena perpetua basándose en evidencia circunstancial que había sido cuidadosamente plantada. Yo sabía que era inocente, pero nadie me creía cuando trataba de explicar la verdad. Después del funeral de Visitación, entré en un estado mental que los doctores describieron como estupor catatónico. Dejé de hablar completamente. No reaccionaba a estímulos externos. Pasaba días enteros sentada en la misma posición, mirando al vacío. Los médicos decían que era una reacción normal al trauma extremo.
Mi hermana Remedios, que había venido al funeral, trataba de convencerme de que buscara ayuda profesional, pero yo no podía hablar. No podía explicarle que su hija era un monstruo que había destruido mi vida. Durante meses viví como un zombi. Amigos y familiares se turnaban para cuidarme, para asegurarse de que comiera algo, de que tomara mis medicamentos, pero yo estaba completamente desconectada de la realidad. En mi mente, sin embargo, estaba completamente lúcida, estaba planeando, estaba esperando el momento perfecto para hacer lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que encontrar una manera de llegar a Nemesia cuando no tuviera coartada, cuando no pudiera culpar a nadie más. Tenía que ser paciente, tenía que esperar la oportunidad perfecta. Esa oportunidad llegó 10 meses después de la muerte de Visitación. Había estado observando discretamente los movimientos de Nemesia y Remedios. Sabía dónde vivían, conocía sus rutinas, sabía cuándo estaban solas y cuándo estaban acompañadas. Un jueves por la noche, Remedios tenía turno doble en su trabajo y no regresaría hasta la mañana siguiente. Nemesia estaría completamente sola en casa. Esa noche salí de mi estado aparente de catatonia. Me levanté de mi cama, me vestí completamente de negro, tomé las llaves de mi auto y conduje hasta su casa. Tenía todo planeado meticulosamente. Había comprado drogas sedantes en el mercado negro. Tenía cuerdas, tenía herramientas, tenía todo lo que necesitaba para hacer lo que Nemesia le había hecho a mi hija. Entré a su casa usando técnicas que había aprendido viendo videos en internet durante mis meses de aparente locura. Subí sigilosamente a su habitación donde dormía plácidamente, sin sospechar que su víctima había venido finalmente por ella. La drogué sin que se despertara. Luego la bajé a mi auto y la llevé a un lugar que había preparado específicamente para este momento. Queridos oyentes, por favor díganme que me están entendiendo hasta ahora. Solo tienen que darle me gusta a este video apretando el botón que tiene forma de corazón. Es muy fácil, mi amor. Solo aprieten donde dice me gusta. Y si quieren seguir escuchando el resto de esta historia que va a ser aún más impactante de aquí en adelante, suscríbanse a este canal. Solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse. Así de sencillo, queridos. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón, porque lo que yo le hice a Nemesia durante las siguientes 3 semanas fue exactamente lo que ella le había hecho a mi hija, pero multiplicado por 1000. Cuando Nemesia despertó, estaba atada con cadenas en el sótano de una casa abandonada que había estado preparando durante meses. Era un lugar completamente aislado, donde nadie podría escuchar sus gritos, donde nadie podría encontrarla hasta que yo decidiera que era hora. «Hola, Nemesia», le dije con la misma voz suave y cariñosa que ella había usado en el video de Visitación. «¿Te acuerdas de mí? Soy la tía loca que supuestamente perdió la razón después de que mataste a mi hija». Sus ojos se llenaron de pánico cuando se dio cuenta de su situación. Trató de gritar, pero tenía una mordaza que le impedía hacer más que gemidos apagados. «No te molestes en gritar», le dije. «Nadie puede escucharte aquí. Vas a estar conmigo durante mucho tiempo. Y vamos a divertirnos exactamente como tú te divertiste con Visitación». Durante los siguientes 21 días, le hice a Nemesia todo lo que ella le había hecho a mi hija, y más, mucho más. La torturé de maneras que había aprendido investigando en los rincones más oscuros de Internet. Le corté el cabello, arrancando mechones enteros del cuero cabelludo, como ella había hecho con Visitación en el trastero años antes. Le hice cortes sistemáticos en todo el cuerpo, asegurándome de que sangrara, pero no muriera. Y sí, la obligué a comer sus propios excrementos. Quería que experimentara la humillación más absoluta posible, que sintiera lo que es ser completamente indefensa ante alguien que disfruta tu sufrimiento. Pero lo más importante era que todo el tiempo le hablaba, le contaba exactamente por qué estaba sufriendo, le describía en detalle cada segundo del video que me había enviado mostrando la muerte de Visitación. «¿Recuerdas cuando le cortaste la cara a mi hija con ese cuchillo?», le decía mientras le hacía exactamente lo mismo. «¿Recuerdas cómo gritaba detrás de la mordaza? Pues ahora es tu turno de gritar». Al principio, Nemeria trataba de actuar como si fuera una víctima inocente. Gemía y lloraba como si no entendiera por qué le estaba pasando esto. Pero yo conocía su verdadera naturaleza.
Sabía que detrás de esas lágrimas seguía siendo el mismo monstruo calculador que había torturado a 2 niñas inocentes. Después de una semana de tortura constante, finalmente comenzó a hablar. Cuando le quitaba la mordaza para obligarla a comer o beber, comenzó a suplicar: «Tía, por favor», me decía con voz ronca. «No sé por qué estás haciendo esto. Yo nunca le hice daño a Visitación, tienes que creerme». Pero yo había visto el video. Había visto su cara de placer mientras torturaba a mi hija. No iba a caer en sus manipulaciones. «Deja de mentir», le respondía. «Vi el video que me enviaste. Vi cada segundo de lo que le hiciste. Y antes de que mueras vas a confesarlo todo». Durante la segunda semana, cuando el dolor se volvió insoportable, finalmente comenzó a decir la verdad. «Está bien», me dijo una noche después de una sesión particularmente brutal. «Sí, yo maté a Visitación. ¿Eso es lo que quieres escuchar?» «Quiero escuchar todo», le respondí. «Cada detalle. Y quiero que me digas por qué lo hiciste». Fue entonces cuando Nemesia me contó la verdad completa sobre lo que realmente era. «Soy diferente a otras personas», me explicó con una voz extrañamente calmada, para alguien que había estado siendo torturada durante días. «No siento las cosas como los demás. El dolor de otras personas me hace sentir bien, me hace sentir poderosa». Me describió cómo había comenzado a experimentar con animales pequeños cuando tenía apenas 6 años, cómo había progresado a torturar niños más pequeños en el sótano cuando nadie estaba mirando, cómo había perfeccionado sus técnicas a lo largo de los años. «Cuando llegamos a tu casa y vi a Visitación», continuó, «supe que sería perfecta para mis experimentos. Era tan inocente, tan confiada, y tú nunca sospecharías de mí». Me describió en detalle todo lo que le había hecho a mi hija durante esos 2 años antes de que yo la descubriera. Las torturas físicas, las amenazas psicológicas, la manera sistemática en que había destruido su sentido de seguridad y confianza. «¿Y mis padres?», le pregunté. «¿También los mataste?». Su sonrisa fue la confirmación que necesitaba. «Eso fue más difícil», admitió, «pero ellos confiaban en mí completamente. Fue fácil manipular la fuga de gas sin que sospecharan nada». Durante la tercera semana, cuando ya estaba completamente quebrada físicamente, pero seguía manteniendo esa frialdad emocional que la caracterizaba, tomé una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que el mundo tenía que saber exactamente lo que era Nemesia. Tenía que ver cómo un monstruo de 17 años había destruido vidas inocentes durante años sin que nadie lo sospechara. Configuré una transmisión en vivo en una plataforma de redes sociales. No usé mi cuenta personal, obviamente, sino una cuenta anónima que había creado específicamente para este propósito. El día que decidí matarla, encendí la cámara y comencé a transmitir. «Mi nombre es Delfina», dije mirando directamente a la cámara. «Y esta es mi sobrina Nemesia, que mató a mi hija de 12 años después de torturarla durante años». La cámara mostraba a Nemesia atada, claramente torturada, pero aún viva. Miles de personas comenzaron a conectarse inmediatamente, atraídas por el título impactante de la transmisión. «Durante las últimas 3 semanas», continué, «le he hecho a esta monstruo exactamente lo que ella le hizo a mi hija. Y ahora, antes de matarla, va a confesarle al mundo entero lo que realmente es». Forcé a Nemesia a repetir todo lo que me había confesado durante las semanas anteriores. Le hice describir los asesinatos de mis padres, la tortura sistemática de Visitación, los detalles de cómo había planeado y ejecutado el asesinato de mi hija. Al principio se negaba a hablar, pero después de algunas persuasiones adicionales, comenzó a confesar todo ante la cámara. Su voz era monótona, sin emociones, como si estuviera describiendo el clima. El número de espectadores creció exponencialmente. Decenas de miles, luego cientos de miles de personas estaban viendo la transmisión en vivo. Los comentarios se llenaron de horror, de indignación, de gente pidiendo que llamara a la policía. Pero yo tenía un propósito diferente. «Esta niña», les dije a los espectadores, «ha destruido múltiples vidas y nunca ha enfrentado consecuencias. El sistema de justicia la protegió porque era menor de edad, porque parecía inocente, porque nadie podía creer que alguien tan joven pudiera ser tan malvada». Luego, ante la cámara, y con más de 500,000 de personas mirando,
Maté a Nemesia. No voy a describir exactamente cómo lo hice, porque incluso ahora, años después, es demasiado brutal para relatarlo completamente. Pero fue lento, fue doloroso, y se aseguré de que sintiera cada segundo de agonía que le había causado a Visitación. Cuando finalmente murió, apagué la cámara y me senté a esperar. Sabía que me arrestarían inmediatamente. La transmisión había sido vista por millones de personas en todo el mundo antes de que las autoridades lograran cortarla. Había evidencia video clara de que había torturado y asesinado a una adolescente. Los oficiales de policía llegaron 2 horas después. Me arrestaron sin resistencia. Durante todo el proceso no dije ni una palabra. Había hecho lo que tenía que hacer y estaba preparada para enfrentar las consecuencias. El juicio fue el circo mediático más grande que había visto esa ciudad en décadas. El video de la transmisión había circulado por internet, a pesar de los esfuerzos por censurarlo. Todo el mundo tenía una opinión sobre lo que había hecho. Los fiscales pidieron la pena de muerte. Según ellos, había cometido uno de los crímenes más brutales y calculados en la historia del condado. El hecho de que lo hubiera transmitido en vivo demostraba una crueldad y una búsqueda de notoriedad que merecían el castigo máximo. Inicialmente, el jurado me condenó a muerte. Basándose únicamente en el video de la transmisión, no había duda de que había torturado y asesinado a una adolescente de la manera más brutal posible. Pero mi abogado defensor había estado trabajando en algo que cambiaría todo. Durante el juicio, mi hermana Remedios había estado conspicuamente ausente. Los fiscales asumieron que simplemente no podía enfrentar ver a la mujer que había matado a su hija. Pero la realidad era diferente. Remedios había estado investigando por su cuenta el pasado de Nemesia. Después de escuchar las confesiones en la transmisión en vivo, finalmente había aceptado que su hija no era la víctima inocente que había pensado que era. El día antes de mi ejecución programada, Remedios apareció en el tribunal con una caja llena de evidencia que había encontrado en la habitación de Nemesia. Había fotografías, cientos de fotografías que Nemesia había tomado a lo largo de los años, documentando sus experimentos con animales pequeños, con niños del vecindario, con Visitación durante esos 2 años de tortura. Había diarios detallados donde Nemesia había escrito sobre sus fantasías violentas, sus planes para futuros asesinatos, sus reflexiones sobre cómo había manipulado a todos a su alrededor para evitar sospechas. Y más importante, había videos. Videos que Nemesia había grabado de sus torturas, incluyendo el video completo del asesinato de Visitación que me había enviado. Mi hija era un monstruo, declaró Remedios ante el tribunal llorando. Durante años me negué a verlo, pero después de escuchar sus confesiones en esa transmisión, finalmente acepté la verdad. Delfina no mató a una niña inocente. Mató a un depredador que había destruido múltiples vidas y que habría seguido matando si no hubiera sido detenida. La evidencia que presentó Remedios cambió completamente la narrativa del caso. Ya no era una mujer loca que había torturado a una adolescente inocente. Era una madre que había tomado justicia en sus propias manos después de que el sistema legal hubiera fallado completamente. El caso se reabrió. El jurado reconsideró el veredicto basándose en la nueva evidencia. Y después de deliberar durante 3 días, cambiaron su decisión. Me absolvieron por emoción violenta extrema justificada por circunstancias excepcionales. Según el nuevo veredicto, mis acciones, aunque brutales, habían sido la respuesta comprensible de una madre que había agotado todas las vías legales para obtener justicia por el asesinato de su hija. Salí del tribunal como una mujer libre, pero profundamente cambiada por toda la experiencia. Ahora vivo tranquilamente en una ciudad pequeña, donde nadie conoce mi historia. He tratado de reconstruir mi vida, pero es imposible olvidar todo lo que pasó. Hay aspectos de lo que hice que nunca he confesado públicamente, aspectos que harían que esta historia fuera aún más perturbadora para algunos, pero más comprensible para otros. La primera confesión es que durante esas 3 semanas que torturé a Nemesia, no solo estaba buscando justicia. Una parte muy oscura de mí estaba disfrutando cada segundo de su sufrimiento. Cada grito, cada súplica, cada momento de dolor era como una medicina para mi alma destrozada.
La segunda cosa que nunca he admitido es que cuando la maté, no sentí remordimiento. Sentí alivio, satisfacción, una sensación de que finalmente había hecho algo correcto en un mundo lleno de injusticia. La tercera confesión es la más perturbadora de todas. He estado buscando a otros monstruos como Nemesia, otros asesinos que han escapado del sistema de justicia, otros depredadores que se esconden detrás de apariencias inocentes. Porque después de lo que viví, después de ver cómo el sistema legal protege a los monstruos mientras las víctimas sufren en silencio, he llegado a la conclusión de que a veces la única justicia real viene de nuestras propias manos. Me arrepiento de lo que hice. La gente siempre me pregunta eso, esperando que muestre algún tipo de remordimiento que los tranquilice, que los haga sentir que sigo siendo una persona moral a pesar de mis acciones. Pero no puedo mentir al respecto. Me arrepiento de no haber descubierto antes lo que era Nemesia. Me arrepiento de todos los años que Visitación sufrió porque yo no pude protegerla. Me arrepiento de haber confiado en un sistema de justicia que falla consistentemente a las víctimas más vulnerables. Pero no me arrepiento de haber torturado a Nemesia. No me arrepiento de haberla obligado a confesar sus crímenes antes de matarla. No me arrepiento de haber mostrado al mundo lo que realmente era debajo de esa fachada de adolescente inocente. Si pudiera volver atrás, tal vez cambiaría algunos detalles. Tal vez no habría transmitido su muerte en vivo. Habría encontrado una manera más discreta de hacer justicia. Pero en esencia, volvería a hacer exactamente lo mismo, porque Nemesia no era una víctima. Era un depredador en entrenamiento que habría seguido matando y torturando durante décadas si no hubiera sido detenida. Y yo la detuve de la única manera que sabía cómo. En las noches, cuando cierro los ojos, no veo la cara aterrorizada de Nemesia durante sus últimos momentos. Veo la cara sonriente de Visitación antes de que ese monstruo la destruyera. Y sé que hice lo correcto. Hay monstruos en este mundo que se esconden detrás de caras inocentes, que manipulan el sistema para evitar consecuencias, que destruyen vidas mientras mantienen reputaciones respetables. Y cuando el sistema legal falla en proteger a los inocentes, alguien tiene que tomar esa responsabilidad. Esa alguien fui yo, y no me arrepiento de ni un solo segundo. Queridos oyentes, ahora que conocen mi historia completa, díganme que me han entendido dándole me gusta a este video. Solo aprieten el botón que tiene forma de corazón. Es muy sencillo. Y si quieren seguir escuchando historias como esta, de mujeres que hemos tenido que hacer lo impensable para proteger a quienes amamos, suscríbanse apretando el botón negro que dice suscribirse. Comenten si han vivido situaciones similares, si conocen casos donde el sistema de justicia ha fallado tan completamente que solo quedaba la venganza personal. Todos los días esperamos aquí con nuevos relatos que los van a dejar completamente sin aliento. Perdón si el video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba contarlo todo. Cada parte horrible para que entiendan por qué hice lo que hice. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por permitirme compartir la verdad completa por primera vez.